Oye tu voz. Oye tu Hola voz. a todos, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del lugar desde donde nos ven. Mi nombre es Víctor Borges y soy su anfitrión del podcast Oye tu voz, que hoy está generando su segundo programa sobre los desafíos de las voces masculinas. En la semana pasada ya estuvimos las conversaciones con los invitados y continúan algunas partes a donde nos van a contar más cosas sobre su proceso, sus desafíos que han mantenido durante el hallazgo de su voz profesional. Entonces, por favor, denle clic a la campanilla, suscríbanse, comenten. Aquí estamos para atenderlos a todos ustedes y esperamos que disfruten tanto el programa como lo hicimos nosotros. Entonces, no se diga más. Comencemos con este podcast que es auspiciado por Sempro Voz, el Centro Profesional para la Voz, y la aplicación Vibra. Entonces, por favor, acomódense, siéntense y disfruten de este gran programa de la voz. Esto es Oye, oye, oye mi voz, que tengo aquí el resultado de los ganadores del concurso Oye tu voz. Sí, la semana pasada realizamos un concurso para que participaran en nuestro sorteo que vamos a tener cada programa. Y la pregunta fue, ¿quiénes eran los famosos octavistas que cantaban en una octava abajo del bajo convencional? Y los ganadores de esta semana son, en primer lugar, Miguel Azuaje, desde México, se ganó un año gratis con entrada gratis a todos los talleres online durante un año. ¡Bravo! Sigue jugando. Muchas felicidades. Y recuerda, al final del programa, para participar, debes contestar todas las preguntas que nosotros hacemos para poder jugar y participar. Vamos a comenzar con el primero de ellos, el cantante colombiano Leandro Lafont. Leandro Lafont es de la costa atlántica colombiana. Es un reconocido sopranista, maestro en canto barroco, concertista en Alemania, Suiza, España, República Checa y en Colombia. También tenemos, por otro lado, al contratenor Rodrigo Fernando Alcoreza. De nacionalidad boliviana, estudió en Argentina y desarrolló su vida de cantante desde bajo barítono hasta llegar a conseguir la estética del contratenor y falsetista. También tenemos al tenor Alejandro Escobar. Alejandro Escobar es un tenor lírico colombiano con una prominente carrera en Italia y actualmente es el director del programa Canto l'Ópera. Y como barítono está Víctor Borges. Víctor, nuestro barítono colombiano y compañero de casa de Oye tu Voz, es maestro en artes escénicas con énfasis en actuación, director escénico y docente universitario. Actualmente reside en México y ha trabajado en géneros que van desde la música popular, el teatro musical y el canto lírico. Y como base del sonido tenemos a nuestro gran bajo colombiano Alexis Trejos. Nuestro bajo cantante y caballero colombiano. Es locutor profesional y director de la Cátedra de Canto Clásico de la Universidad del Norte de Barranquilla en Colombia. Oye tu voz. Bienvenidos a esta su casa de Oye tu Voz. Existe el mito que pues en nuestro medio donde el canto popular pues es básicamente para tenores. El que canta bien es el que puede subir mucho. Ajá. Entonces, realmente los bajos dentro del contexto nuestro de música popular tienen una participación exigua. De pronto en el tango, pues el tango sí uno encuentra voces graves, Julio Sosa, Chiqui Pereira, sí. Pero en el canto estándar que uno conoce, lo más grave que uno encuentra es un barítono, si acaso. El resto son puros tenores. Esos son tus referentes, ¿cierto? Sí, los referentes. Es que eso es lo que le quería preguntar a Alexis, porque
como uno no nace en un conservatorio, sino uno nace en la calle y su entorno es el que le hace su voz. ¿Qué te hizo tu voz? Pues, ¿Qué cantantes te orientaron? Como que tú decías, yo quiero cantar como así. Que los bajos de los ensambles vocales de música tradicional argentina, como los tucutucu, los opus 4, los fronterizos, que ellos hacían ensambles vocales y tenían cuartas voces ahí en el ensamble vocal, que era el bajo que cantaba dentro de la textura armónica de los trabajos a voces que ellos hacían. Entonces, pues, allí yo empecé con esa inquietud. Y luego, pues, en la práctica uno empezó a encontrar otros géneros donde aparecían también propuestas corales, donde utilizaban voces graves como el gospel de Estados Unidos y esas cosas, que son músicas populares también, pero utilizan ensambles corales con voces muy graves, muy graves. Entonces ahí fue donde yo empecé a encontrar que un bajo podía cantar. En el canto lírico, una de las cosas más difíciles que tienen las voces graves es que los agudos no se aclaren demasiado, ¿sí? O sea, puede llegar al agudo, pero que el agudo forme parte de la línea con el centro y con el todo, con la totalidad. Porque normalmente la tendencia es que el agudo se aclara más, es una voz más clara. Eso es un trabajo muy, muy duro y requiere muchos años en la generalidad de los casos. Pues, los cantantes, dependiendo del registro, tienen distintas maneras de abordar el sonido, ¿sí? No es lo mismo cantar en un registro de cabeza, como lo hacen las mujeres que cantan música lírica, ¿sí? Porque las cantantes de canto lírico utilizan la voz de cabeza en esencia, ¿sí? O sea, ese registro de cabeza. Las cantantes populares, por ejemplo, lo utilizan muy poco, ¿sí? Las cantantes populares utilizan mucho más el registro de pecho. Y son dos mecanismos distintos que tienen necesidades fisiológicas y anatómicas distintas. O sea, el cuerpo responde de una manera distinta. O sea, no es lo mismo cantar el aria de Susana que cantar una canción popular de las cantadoras de bullerengue. ¿Sí? Son dos cosas distintas, o sea, el comportamiento fisiológico y anatómico es distinto, son mecanismos diferentes. Pero lo mismo pasa con las voces masculinas. Por ejemplo, el bajo, cuando yo estuve en la experiencia en Europa, el bajo utiliza un registro que se llama registro de contrabajo, de que pues se habla muy poco pues, en las escuelas occidentales, y es porque realmente no hay tantos bajos, ¿sí? La mayoría son voces más agudas de barítono o de tenor, que no usan ese registro, no lo necesitan. Pero en el repertorio ruso es un registro que se usa muchísimo, ¿sí? Sobre todo en el de los octavistas que cantan en registros muy profundos en esos corales ortodoxos. Y eso es una manera de manejar el mecanismo laríngeo que es más abajo que la voz de pecho. ¿Sí? ¿Y cómo lo definirías tú? ¿Cómo lo describirías tú para que lo podamos entender, el mecanismo de contrabajo? Ahí hay una incidencia gutural que hay que aprender a desarrollar. Y tú lo escuchas en los cantos de los mongoles, por ejemplo. Los mongoles utilizan ese registro. Y los octavistas rusos. Si no lo desarrollas, pero el registro grave normal de la voz de pecho es más limitado. Digamos, hay un punto en que empieza a perder fuerza. Y cuando tú te acercas a notas como fa2, mi2, el registro empieza a perder impedancia y presencia y armónicos. Sí, digamos, y muchas veces pasa, sobre todo con los bajos occidentales, que tienen el color, tienen la característica de la voz oscura, pero no tienen el registro grave tan sólido como los eslavos, por ejemplo. Que los eslavos manejan muy bien por tradición ese registro de contrabajo. Entonces son cantantes que te dan notas como la 1, sol 1, con mucha frecuencia, pero no es porque los otros no los tengan, sino porque no saben cómo hacerlos. O sea, dentro de la tradición occidental nunca se manejaron estas notas. Es raro encontrar en una partitura un do-dos, que normalmente la nota más grave que se utiliza en el repertorio occidental para bajo es un re2. ¿Sí? Sí. Entonces digamos que la voz de pecho puede llegarlo a dar, pero es con una sonoridad débil. ¿Sí?
Entonces la mayoría de los bajos occidentales son más bien bajos barítonos. O sea, el bajo bajo suele ser el eslavo, pero no porque no existan bajos en nuestro medio, sino porque no conocen ese recurso técnico. Sin embargo, tú a veces encuentras personas que naturalmente lo hacen. Sí. Hay gente que lo tiene por naturaleza. O sea, es como el tema de la cobertura de los agudos en las voces masculinas. Hay cantantes que instintivamente cubren los sonidos y llegan con mucha facilidad sin haber hecho un gran esfuerzo mental a notas muy agudas, con voz de pecho extendido. Y, pues la solidez en el manejo también del registro de contrabajo, que realmente es muy importante, especialmente para un bajo, por cierto repertorio que se hace, especialmente si tú vas a cantar roles como el mismo Sarastro, como Osmin del rapto del Serrallo. Entonces necesitas acceder a él o si no, de lo contrario, pues el registro grave es flojo, ¿sí? Cuando yo era más joven, pues tenía un registro grave, pero siempre había una pérdida de sonoridad en las notas graves. Digamos que llegaba a las notas como una especie de dry voice, pero no tenían solidez, no tenían imperancia. Y la voz era muy clara, en el centro era un poquito blanca. Entonces, eso fue pues el inicio, por decirlo así. Digamos que la manera de hacer los graves en ese entonces pues te ayudaba a cantar en los ensambles corales, pero ya digamos que para hacer una carrera seria como bajo lírico, operístico, no era suficiente. Bueno, luego pues con el transcurso de la academia pues empezamos a explorar repertorio de bajo barítono por el color, pero tenía que ser muy especializado pues porque no tenía la característica natural del bajo barítono, el agudo fácil para hacer con eficiencia un Fígaro, de las bodas de Fígaro, cosas así, o Don Bartolo del Barbero, ¿sí? Entonces pues tocaba buscar un repertorio que permitiera pues aprovechar mucho el centro de la voz y otras fortalezas que había en ese entonces. Luego entra la etapa de los 30, la voz adquiere un poco más de solidez en el centro, empieza a tener un color más característico, la redondez del bajo empieza a hacerse más característica, sobre todo en el registro central. Agudo, pero seguía teniendo problemas con unos agudos muy claros. Y ahora, pues después de los 40, realmente es que he sentido esa solidez en el registro, digamos que ya sueno realmente como un bajo de verdad en todos los registros. Yo te preguntaba hace un minuto que si tú conocías el mecanismo fisiológico de realizar esa ejecución de la voz de contrabajo, o las sensaciones que debe sentir la persona que desea trabajar ese mecanismo. Realmente hay que buscar algo que se llama la incidencia gutural. Es como el equivalente a algo que se llama la incidencia nasal en el tenor, ¿sí? Porque realmente es un sonido en el cual la resonancia laríngea se aumenta. Lo que sí hay que tratar de hacer es que sea de una manera cómoda, no que sea una manera forzada. Que ahí está el reto grande, porque al principio, cuando tú empiezas a explorar esa sonoridad, porque también implica un timbre particular, que es ese sonido en principio uno tiende a cerrar mucho y a congestionar mucho la laringe. Entonces lo que tiene uno que buscar es que el sonido sea libre, ¿sí? Y explorar sensaciones corporales que permitan que la emisión sea libre, ¿sí? Que no haya una presión, un exceso de estrés en las cuerdas vocales, ¿sí? Claro. Y ese es el trabajo que puede tomar años, ¿sí? Claro. Sí. Cuando uno naturalmente no lo tiene, porque hay personas que naturalmente, evidentemente lo hacen. Vaya, uno sabe por qué, pero lo hacen. ¿Cuál ha sido ese papel, Alexis, que te ha dicho, ¡y esta sí es mi voz! La encontré, este personaje es para mí. Bueno, hay dos roles que son un poco diferentes. En Mozart, de los Min del rapto del Serrallo, y en Verdi, el Felipe II. Pues los roles que no he abordado mucho, bueno, Achira, Átila, pues son un poco más agudos, o sea, es más como tendencia a un bajo barítono.
pero el bajo verdiano en general lo he podido abordar con solvencia. Sí. ¿Qué personaje te falta, Alexis? ¿Cuál dices, lo quiero, lo tengo que hacer? Bueno, yo en Don Carlos realmente he hecho el Inquisidor y el Emperador Carlos V. Felipe II no, de que lo he cantado en Aries. La Jamaima, lo he cantado en Aries, no he hecho el rol. Ese es mi sueño, porque además pues, siento que vocalmente lo logro y que es un papel que me queda bastante bien, pero no he tenido la oportunidad de hacerlo en escena. Ojalá se te cumpla ese sueño, Alexis. Ojalá, y que ojalá quede un registro. Sí. Bueno, entonces, no sé si Víctor tenga otra pregunta más. Entonces, si se puede en el orden, el maestro Coretza, después Leandro y después Alejandro, me contestan esta pregunta que les tengo. Una vez hicieron las paces con la estética del sonido que decidieron, en el caso de los aquí presentes, la ópera, la estética que se utiliza en la música lírica europea, ¿qué los hizo pensar que podían tener una vida, vivir de esto? ¿Cómo fue ese pensamiento? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo lo fueron descubriendo? Que podían vivir de su voz. Realmente, bueno, hasta ahora sigo en ese proceso, porque Bolivia es un país muy difícil para vivir del arte, de cualquiera de las manifestaciones artísticas. Los apoyos gubernamentales, estatales y demás son demasiado bajos. La cultura y la misma, ¿cómo puedo decir? Sí, la educación que tiene la gente respecto a estos temas artísticos es también un poco, digamos que no está bien encaminada, porque como las alcaldías y el gobierno se encargan de financiar cierto tipo de actividades evidentemente masivas, populares masivas, más con fines políticos, captación de gente, por ejemplo, gratuitos. La gente se ha acostumbrado a no pagar una entrada, por ejemplo, ¿no? A ir a estos eventos gratuitos que el Estado los financia y demás. Y que es evidentemente música mucho más cercana a ellos, ¿no? Más afín a ellos, a su cultura y este tipo de cosas. Por otro lado, como decía, no hay un apoyo directo o un apoyo grande a este sector que es la música clásica, ¿no? Es realmente difícil vivir de la música en Bolivia. Entonces, creo que sigo en el proceso de decir, bueno, prácticamente al año cumplo 20 años de ser cantante y son 20 años que sigo o que vengo lidiando con esta situación y ojalá sean 20 más, ¿no? En algún punto he pensado en todo ese tiempo en dedicarme, soy también abogado, he dicho, bueno, ¿y por qué no vuelvo a tomar este tipo de cosas? Porque, claro, uno se ve en situaciones económicas difíciles y demás, ¿no? No sé cómo sea la situación de los colegas acá, que, bueno, que están en Europa, tal vez es un ámbito un poco más, aunque difícil, es un poco más propicio para esta música, ¿no? Pero realmente, como comento, sigo en el proceso de ver hasta dónde puedo llegar viviendo las cosas. Leandro, ¿qué comentas tú? Bueno, pues la verdad es que el proceso de... cada persona tiene un mundo diferente a otros, pero pues siempre tenemos cosas en común, que la música, trabajar en la música es difícil, ya sea en Europa, ya sea en Colombia, ya sea en Bolivia. Como contratenor, obviamente he tenido años en los cuales he tenido muchos proyectos y ha habido años en los que pues me toca esforzarme para encontrar los proyectos. Eso siempre ha estado presente, pero una cosa ha sido lo que soy yo como cantante, lo que es mis proyectos como cantante que tengo en el año, que los busco, que los trabajo, y otra cosa es el trabajo que tengo como profesor de canto, como profesor de coro. Entonces, por esa parte siempre he tenido trabajo. Y también cuando llegué aquí a Alemania, y fue ese primer año que fue duro, que no conseguía nada, eso me forzó a mí también a abrirme como persona a buscar otras cosas fuera de la música, que también me ayudaran a complementar no solamente mi parte como cantante, sino también como artista. Entonces me abrí también a
a desarrollar esa parte como makeup artist y aprendí a pintarme yo mismo, a hacer estos maquillajes excepcionales y eso me ha ayudado también a usar esa parte dentro de los que son los montajes de la ópera barroca. Entonces, como cantantes, pues tenemos que estar abiertos y ser multifacéticos. Entonces, esa ha sido la parte de aprendizaje que he tenido aquí, como cantante y como ser humano. Ok. Alejandro. Mira, yo tengo la fortuna de vivir en un país donde se puede ser un profesional. En los países europeos existe la profesión de cantante reconocida por su profesionalidad. Yo llegué en el año 98 aquí a Italia y desde ese mismo año empecé a trabajar en uno de los teatros más grandes que hay en Italia. En Italia hay 14 fondaciones liriche, que son los teatros más importantes del país, y en el año 2000 yo gané un concurso internacional que me hizo planta estable de ese teatro. Entonces, pues yo tengo la gran fortuna con la cual no corre todo el mundo. ¿Sí? Realmente yo me siento una persona muy afortunada de poder decir yo vivo de la música y no es solamente vivo de la música, sino hago parte de una sociedad siendo reconocido con la satisfacción que tiene uno de tener ese reconocimiento artístico, de ser parte fundamental en una sociedad donde la música es tan importante. Entonces yo veo las grandes dificultades que hay en Latinoamérica, por ejemplo. Las palabras de nuestro colega en Bolivia son emblemáticas. En nuestros países es muy difícil poder vivir del arte haciendo arte. Excelente. Okay. Bueno, por mi lado, siento que hace muchos años hay un auge del colombiano, del latino. Tenemos ahora a estos enormes cantantes, Juan Diego Flores y el maestro aquí mexicano Camarena, que son latinos y le pegan, o sea, tienen un atractivo particular, como que esa exuberancia latina se nota en su creación, esa frialdad del otro lado del mundo se enriquece con nuestro desparpajo y nuestra alegría. Ahora que la semana pasada fue el maestro Villazón que se estrenó como Papageno en el Met, entonces uno dice, hay algo que tiene el latino, tal vez la misma precariedad lo hace tener una necesidad de decir con el arte, y eso es algo que siento que es una diferencia. Y nosotros somos entre irresponsables y arrojados y nos metemos en las cosas hasta que salimos. Entonces pienso que esa parte latina nos acompaña y es un motor que puede ser muy útil en muchos momentos. De los personajes, de las obras, a mí me encantan, del teatro musical, me encanta Javert, de Los Miserables. Yo quiero hacer ese lo quiero hacer como sea, y quiero hacer a Pilatos en Jesucristo Superestrella. Me encantan esos personajes de ese tipo. Y por el lado de la lírica, me encantaría hacer a Ricardo, de Barba y Máscara. Sería una cosa impresionante, y que por fin pudiera atrapar una que 2 veces me he quedado con la obra montada y todo se derrumba, que es poder cantar el Carmina Burana, que eso es un ejercicio, pero ha sido 2 veces, se me cayó una vez en Cali y otra en Bogotá, y yo, ¿qué pasa con esa obra? Pero sí, esas son como mis obras fetiche, por decirlo de alguna manera. Claro que también me interesa muchísimo la dirección. La dirección de escena es algo que a mí me enloquece, porque mi carrera es actor, yo soy actor. Tengo como le decía Adriana ahorita, tengo un alter ego que canta y se mete en los líos de los líricos. Respecto a una cosa que decía Víctor acerca del gran talento que tenemos en Latinoamérica, yo les cuento rápidamente una anécdota que para mí es fantástica, porque les hablo del 2008. Yo llegué a cantar al Festival de Spoleto, que es uno de los festivales más importantes que hay en Italia, y
En ese año, en el festival, habían hecho Norma, que el protagonista era un tenor colombiano que se llama Ernesto Grisales. Después había Rigoletto y el Duca de Mantova era yo. Y después hacían Cenerentola y el tenor era Kirliani Cortés. Pero era una temporada de ópera un poco extraña porque el teatro de Spoleto no maneja agencias, sino ellos hacen audiciones y la gente que llega por audiciones o por haber ganado el concurso internacional de Spoleto. Nosotros como colombianos, por no ser ciudadanos de la Comunidad Europea, no podíamos participar al concurso. Pero entonces el director artístico un día me preguntó: Alejandro, dime tú, por favor, ¿qué hay en Colombia que me trae los 3 tenores protagonistas de la temporada de ópera desde ese país? Y yo le decía, doctor Lepore, el talento y las ganas de surgir, porque escuela en esa época era muy difícil. Esto que estaban diciendo me parece súper interesante porque si bien les ha tocado emigrar para poder hacer patria, imagínense eso, llevar el nombre de Colombia a otros países y mostrar que realmente hay talento. Lo mismo pasaría de pronto en Bolivia, en donde hay muchos, me imagino, que han tenido que emigrar porque las oportunidades son bastante limitadas. Yo creo que hay mucho por hacer también, ¿no? Hay mucho que mostrar, hay mucho talento. Ustedes son la prueba de eso, ¿ya? Son la prueba de eso. De mi parte, reciban un enorme abrazo donde estén. Quiero volverlos a ver, quiero seguir hablando con ustedes, quiero seguir aprendiendo de lo que ustedes han vivido y siguen viviendo. Les agradezco muchísimo de esta reunión. Yo voy a meter la cucharada allí porque todavía no quiero cerrar tan rápido, porque hasta tú también, Víctor, como barítono que eres, yo quiero que cada uno de ustedes les den un consejo a esos que están allí escuchando y que quieren saber qué hacer, qué dirección tomar cuando tienen unas voces tan especiales como las que ustedes tienen, por ejemplo, para que puedan asumir esos retos que les vienen y hacia dónde deben ver. Entonces, me gustaría escuchar a cada uno de ustedes y esto que sea como la pregunta de cierre del programa, ¿ya? A ver, entonces empecemos otra vez con Rodrigo. En el caso de Bolivia, yo creo que para cualquier voz, lo más cercano que tenemos para escapar a un aprendizaje es Argentina, ¿no? Donde hay buenos profesionales. Pero siempre considero yo que lo óptimo es Europa. Irse a Europa, buscar un buen conservatorio, tratar de acceder a programas de becas, buscar oportunidades, patrocinios, mecenazgos y realmente escapar del país. Yo no he tenido esa suerte realmente de poder ir a Europa a formarme, a continuar con mi formación y demás, pero bueno, seguramente hay otras personas que sí van a poder tener esta facilidad, esta suerte también, porque es mucho depende de la suerte. Es la música del lugar, ¿no? Realmente ahí están las mejores escuelas, los mejores profesionales. Mi consejo es ese. Tienen que buscar todas las herramientas o lanzarse, como se dice, al éxito, ¿no? O sea, lanzarse sin nada y trabajar aunque sea, no sé, de lo que uno pueda y formarse en Europa. Mira, muchas gracias, Rodrigo. Un gusto verte tenido también aquí. Y ahora entonces, Leandro, dinos tú. La primera cosa es la pasión, que ese sueño te lleve y te alimente. Por la experiencia que tuve ya como estudiante en Bogotá, siempre estar abierto a buscar esos talleres donde van esos profesores que vienen de otras partes del mundo para que te terminen escuchando y tengas la oportunidad de tener algunas pequeñas producciones como conciertos finales donde siempre te están escuchando y están llegando personas que te pueden abrir la puerta con una beca. Eso siempre, a veces pasa. A mí me pasó, me terminó pasando. También rebuscar mucho en internet. Hay muchas instituciones que tienen programas de becas, así sea 50%, y viajando uno termina encontrando la manera de solventar esos gastos y esas becas. Ya cuando estás acá, ser muy juicioso, ahorrar mucho para poder ir a esas audiciones, porque cuando ya estás aquí, lo que viene es gasto en audición. Entonces, ser juicioso como cantante ayuda mucho. Sí.
Muchas gracias, Leandro, por aceptar nuestra invitación y gracias por Gracias tus a ustedes. consejos. Alejandro, ¿tú qué nos dices? Mira, yo tengo varios consejos. Uno, el de mantener intacta la curiosidad. Yo veo, y esto lo veo con preocupación, yo siento que muchos de nuestros cantantes en formación están, ¿sabes? Cuando uno siente que ya llegó al lugar, a donde tiene que estar. Y yo creo que en la profesión del cantante, uno toda su vida tiene que estar pensando en que nunca ha llegado. Uno siempre tiene que tener esa curiosidad y esa sed de conocimiento. Creo que otro consejo muy, muy importante es el de, como decía Rodrigo y como decía Leandro, tratar de salir lo más rápido posible, porque son mundos muy diferentes. Y de pronto uno, estando en nuestros países de origen, alcanza un nivel en el que uno dice, ok, llegué a cierto nivel y de pronto en nuestros países es el mejor. Y cuando sale, se encuentra y se estrella uno contra un muro muy duro. Aprovechen que la educación en los países europeos es gratuita. En Italia uno paga el conservatorio, pero es como pagar un impuesto que no tiene nada que ver con el privilegio de estudiar en nuestros países y tratar, lógicamente, de comenzar velozmente también una carrera, porque eso también pesa mucho. Uno en el canto, la juventud se acaba rápido. Muchas gracias, Alejandro. Excelentes tus consejos para los chicos. Alexis, ¿qué le recomendarías a un joven que quiera tomar como opción de vida el escenario desde el canto? ¿Qué les recomiendas? ¿Qué les podrías comentar a estos jóvenes? Pues yo creo que primero hay que trabajar duro. O sea, que trabajar duro, el medio cada vez es más exigente, más competido. Ahí, la torta sigue siendo la misma, pero para ser repartida entre más personas. Básicamente los escenarios, si uno se pone a mirar, pues sí han aparecido montones de propuestas de independientes, que es lo que se está haciendo mucho ahorita. Yo creo que en gran parte el futuro de la lírica mundial van a ser esas compañías independientes que hacen propuestas que se autogestionan ellas mismas. Eso es lo que está moviendo ahorita y lo que está dándole trabajo a todo el mundo. De esa manera, pues, trabajar el tema de la autogestión, el volverse un empresario de sus propios productos, de lo que uno hace, es importante. Creo que es importante hacerlo, saberse autogestionar. El tema, pues, los otros son los escenarios tradicionales que siguen siendo los mismos de hace 50 años, pero con una cantidad de cantantes mucho mayor que tratan de competir por posibilidades de participar en esos escenarios. Entonces la competencia es muy dura, hay mucha gente y la gente cada vez viene mejor preparada, como tú dices, en muchos aspectos. ¿Sí? La parte teatral, la parte musical, los idiomas es importante. Y tratar de estar en un buen estado físico también es importante. Ahorita eso cuenta porque el mundo es muy visual ahora. Yo creo que eso es importante, trabajar por esos aspectos y pues tener una pasión que raye en la locura para poderse arriesgar al todo por el todo. ¿Sí? Hay que tener una dosis de locura allí para... Súper, me parece. Muchas gracias, Alexis, por sobre todo el tema de la lírica necesita cierta enajenación mental. Sí, Alexis, ha sido un placer aquí tenerte hoy y esto que nos dices es maravilloso para las futuras generaciones de bajos que están tratando de llegar lejos también, ¿no? Sí, pues un abrazo de mi parte para todos, me encantó tenerlos aquí. Pues yo les digo facilito, muchas gracias, muchísimas gracias, qué divertido poder compartir conocimiento. Y lo que hablaba Leandro, lo que hablaba Alejandro sobre
sobre tener esa curiosidad. Me parece clave que los muchachos no se duerman, no dejen de ser adolescentes, no cuestionen, no peleen, con uñas y dientes hacen. Corea, creo que cuando estaba en la universidad leí las cartas a Teo, que es un hermano de Vincent Van Gogh, y había una frase de Van Gogh que me marcó para siempre. Decía que el oficio artístico era buscar siempre sin encontrar jamás la perfección. Ya con eso ya uno sabe que es tarea de nunca acabar, pero también es cierto que falta mucha humildad, saberse callar para poder hablar. Es algo que es súper necesario porque a veces hay demasiado ruido en la educación, demasiado yo quiero y se pierde el proceso por estar peleando. Pues también es como bajar los brazos y confiar y seguirse formando. Mientras la curiosidad esté, va a haber una buena guía. Eso es como para los muchachos, que no dejen de ser jóvenes. Es eso. Y muchísimas gracias. Bueno, no siendo más, nos despedimos entonces. Un abrazo inmenso a todos y gracias por prestarnos su tiempo, sus conocimientos y sus recorridos por todo este mundo de la voz humana. Y pues nada, muchas gracias a todos. Gracias, Lilian, gracias, Víctor. Gracias a ustedes. Gracias. Buenas noches. Muy buenas noches. Buen día, buena tarde, abrazos a buena todos. noche, dependiendo del sitio. Sí. Ok, muchas gracias. Que estén muy bien entonces. Chao, chao. Chao. Bye. Para los ganadores de esta semana tenemos los siguientes premios. Primero, un año gratis con entradas a todos nuestros talleres Vibra online. Segundo, si vives en Miami, podrás ganar una sesión fotográfica con el reconocido fotógrafo Leonardo Quintana. Y por último, una consulta gratis con nuestro equipo de marketing digital Vibra para ayudarte en la gestión de tus redes sociales.